Esta noche, noche de clamor, noche donde Dios glorifica a su Hijo en medio de cada uno de nosotros. Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes allí conectados para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, y esperamos que cada uno de ustedes tenga este espacio disponible para poder seguir estando en presencia de Dios. Durante el día quizás estamos ocupados en muchas cosas, pero usted ha determinado el estar aquí en este lugar conectados para buscar el rostro de Dios. Iniciamos con la primera oración, y es que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Esa es la primera oración con la que iniciamos, sabiendo que nuestro Dios nos guarda, que Él es el que nos ha creado y sabe de qué cosas tenemos necesidades, y cada uno de nosotros tiene unas necesidades específicas. Entonces, en esta noche, bienvenidos, y que podamos hoy levantar un clamor porque para eso estamos. Jueves de oración, jueves de orar juntos, jueves de poder tocar el corazón de Dios, poder acercarnos a Dios y decirle: Señor, aquí estamos, no podemos ocultarte nada, no podemos, Señor, negar lo que somos, pero tampoco podemos negar tu obra en nuestras vidas. Entonces yo le invito en esta noche para que usted cierre allí sus ojos, para que usted pueda crear un ambiente donde Dios pueda venir y hacer morada con nosotros. Entonces, bienvenidos y empecemos con nuestra oración. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu misericordia, por tu amor sin condiciones. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque su sangre nos lavó de todo pecado, de toda inmundicia, de todo aquello que nos alejaba de tu santo amor. Por eso en esta noche, Señor, solo nos queda ese agradecimiento, solo nos queda es decirte: Jesús, gracias, porque hoy tenemos entrada libre al lugar santísimo, porque ya no tenemos intermediarios, ni hombres, ni mujeres, ni sacerdotes, ni pastores, que puedas tú, Señor, utilizar para hablarnos a nosotros, sino que tú te has dado, Señor, para que podamos escuchar tu voz como tus hijos, Señor, que tenemos ese privilegio de escuchar tu voz. Por eso en esta noche, Padre Celestial, te suplicamos que haya una revelación de Jesús en nuestras vidas, esa revelación de humildad, de mansedumbre sobre cada uno de los que hoy estamos buscando tu rostro. Por eso, Señor, guíanos. Por eso en esta noche, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, en los nuevos comienzos, en cada paso que damos, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos poner tu nombre en lo más alto, Señor. Hoy queremos, Señor, que nos mires con agrado, que seas tú, Señor, poniendo en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Es lo que suplicamos en esta noche. Queremos oírte, queremos conocerte, Señor, cada día más, cada instante más. Queremos conocerte en cada situación. Padre Celestial, Papá, aquí estamos porque queremos estar cerca de ti, Señor. Hoy dejamos toda nuestra ansiedad, hoy dejamos toda preocupación allí en tu altar, Señor, sabiendo que están en las mejores manos. Y hoy reconocemos tu bondad, Señor. Hoy, Señor, te adoramos. Hoy reconocemos que no hay otro Dios como tú, que solo tú eres Dios, que solo tú eres digno de adoración. Hoy reconocemos que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y levantamos a ti nuestra adoración, levantamos a ti nuestra voz, porque hemos puesto en ti nuestra esperanza viva, Señor. En ti vamos a esperar, Señor, en ti esperamos, solamente en ti, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Señor, te buscaremos.
separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy, Señor, buscamos tu rostro. Alza sobre nosotros hoy tu rostro, Señor, te lo imploramos. Alúmbranos. Alumbra hoy nuestros ojos, Señor, porque lo que queremos es bendecirte, lo que queremos es poner tu nombre en lo más alto, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, como iglesia, como tu cuerpo. Te bendecimos, te glorificamos, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Con nuestras familias, con los adultos mayores, con cada madre de familia, cada padre de familia, cada hombre, cada mujer. Tú has sido bueno, Señor. Has hecho brillar tu sol sobre buenos y malos, porque tú eres bueno, Señor. Y hoy buscamos tu rostro, hoy buscamos tu dirección. Hoy queremos ser guiados por ti, Jesús, guíanos. Jesús, tú eres el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Aquí estamos buscando tu rostro en todo momento, en todo lugar. Hoy te bendecimos, hoy te adoramos, Señor. Hemos entendido tu palabra, que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y verdad. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos buscándote, Señor, disponiendo este tiempo voluntariamente para acercarnos a ti, Señor. Hoy te bendecimos por las oportunidades que nos das, por los nuevos comienzos, por tu favor en nuestras vidas. Y desde nuestra condición, hoy, Señor, nuestras almas, la de mis hermanos, la mía, Señor. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy, Señor, hacemos memoria de dónde nos has sacado, dónde nos tienes ahora. Tu bendición, tu protección en medio de nosotros, tu paternidad. Gracias, Señor, porque te pertenecemos, porque nos has comprado a precio de sangre preciosa. Y hoy te bendecimos. Hoy te bendecimos, hoy te bendecimos, hoy te bendecimos. A mi Señor, bendeciré a mi Señor. Esa es nuestra oración, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Los que están allí en angustia, en zozobra, en estrés. Hoy, Señor, habla a esas vidas, Señor. A los que están alegres, agradecidos, satisfechos, completos en ti, Señor. Háblales también. Habla, Señor, a tu pueblo. Habla a tu iglesia. Háblanos, Señor. Queremos estar cerca de ti. Que todo lo que hagamos, Señor, sea en torno a ti. Que nuestra vida gire en torno a ti, Señor. Y hoy proclamamos tu grandeza en nuestras vidas, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. En el nombre de Jesús, hoy te damos toda la gloria y toda la honra que pertenece solamente a ti. El nombre sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese eres tú, Jesús. Gracias por entregarte. Gracias por no, Señor, escatimar, ser igual a Dios, sino que te despojaste y te entregaste aún a la muerte y muerte de cruz, Señor, para salvarnos. Porque Jesús, tú has venido para salvar al mundo, no para que el mundo sea condenado. Y hoy te adoramos, Señor. Hoy nuestra adoración es solo para ti.
Hoy levantamos un altar, hoy hacemos nuestras casas fuertes para adorarte, para bendecirte, estableciendo tu reino aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Señor, que lo que se hace en el cielo se haga en la tierra. Hoy te lo imploramos, Señor, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos creyendo, Señor, que hoy al orar, al hablar, Señor, contigo, te estamos buscando y creemos que te hallamos, porque tú eres bueno, porque tú estás atento a la voz de nuestro clamor. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, quita toda preocupación, quita todo aquello que no permite que tengamos nuestros sentidos enfocados en ti, atentos en lo que tú vas a hablar en esta noche. Toda distracción se va en el nombre de Jesús. Todo cansancio, toda pesadumbre se va. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo ahora en el nombre de Jesús. Y hay libertad para adorarte, para oír tu voz, para saborearte, para degustarte, Señor, para estar en intimidad contigo, para conocerte, para que te entrones en nuestras vidas, para que seas el Señor de nuestras vidas. Espíritu de Dios, háblanos, guíanos a toda verdad. Recuerda todo lo que Cristo ya ha dicho, recuérdalo hoy en esta noche. Hoy, Señor, creemos que tú hablas a nuestro espíritu, tu espíritu habla a nuestro espíritu. Lo confirmamos por la palabra y es afirmado en el cuerpo, en la iglesia, Señor, que hoy nos reunimos para escuchar tu voz, Señor. Hoy confirma lo que has hablado a cada uno de los que estamos conectados, lo que has hablado en lo secreto. Hoy confírmalo, Señor. Hoy confirma tu palabra en cada uno de nosotros, porque cada uno debemos escucharte particularmente, tener una relación contigo. En el nombre de Jesús oramos creyendo. Hoy, mis hermanos, Señor, creen que tú vas a hablar. Por eso nos conectamos, por eso unánimes y juntos buscamos tu rostro. Hoy honra la fe de nosotros, hoy honra nuestra fe, que queremos oírte, que queremos conocerte, que queremos adentrar en ti, mi Dios. Señor amado, en ti confiamos que en esta noche hablarás conforme a lo que tú tienes. Sé propicio a la necesidad de cada uno de los que estamos hoy conectados. Sé propicio. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Y hoy sé propicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos, en esta noche. Ayer tuvimos un problema técnico, no pudimos conectarnos, pero hoy estamos aquí buscando el rostro del Señor, sabiendo que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Y continuamos entonces. Espero que usted haya levantado el altar en su casa. Nosotros simplemente lo que hacemos es guiarle a que usted pueda levantar un altar en su casa, pero cada uno de ustedes debe hacerlo. Hablo desde los más pequeños hasta los más grandes, jóvenes, adolescentes, tener su devocional familiar, leer la palabra de Dios. Entonces la invitación es de que tristemente ayer no lo pudimos hacer, pero el Señor está a su disposición, está. Entonces bienvenidos. Esta noche es una noche muy especial. El Señor ha estado hablando a mi vida de una manera muy particular, de una manera concreta, de una manera que solo Dios habla. Entonces mi invitación es, hermano, a que usted siga ejercitando sus sentidos espirituales, el escuchar a Dios. Dios habla. Este tiempo nos ha tenido que servir para algo, y es muchas veces el estar en la iglesia. Nos habituamos a que Dios habla en la iglesia, pero lo que Dios quiere es tener una relación de intimidad con usted, conmigo, que usted y yo podamos enamorarnos de Dios directamente, no por lo que dice el pastor, el líder, sino por lo que usted y yo conocemos de Dios, por quien Él es. Entonces, esta es una noche muy especial, como les decía, una semana de un nuevo mes,
una semana donde en nuestra nación está sucediendo algo y que yo le invito para que usted vea las cosas de una manera espiritual. Las cosas espirituales son antes de las cosas que usted y yo podemos ver y tocar. Entonces el hecho de que estemos en el 9º mes, hoy en una de mis clases el profe decía que el 9º mes es algo muy representativo porque cuando se gesta un embarazo se da a luz al 9º mes. Y yo decía, Señor, estás confirmando la palabra que nos vas a dar en esta noche, porque no es casualidad que este sea el 9º mes donde en nuestra nación se está dando apertura al 99.7% de la actividad económica. O sea, eso no es casualidad. No es casualidad que usted y yo en el tiempo de oración estemos en Deuteronomio capítulo 4, del versículo 4 al 49. No es casualidad. Entonces, mire, cuando usted y yo empezamos como a oler, como a sentir, a degustar que la parte física es una parte donde está implícita la parte espiritual y que usted y yo debemos avivar eso, usted ya no ve la vida como una casualidad, sino que usted ve a Dios como guía su vida. Entonces la invitación es, ejercite sus sentidos espirituales. Entonces, mire, 9º mes, apertura del sector económico, donde ya el aislamiento social, ya es aislamiento social responsable, autónomo, cada uno debemos de cuidarnos, ya no hay pico y cédula, ya no hay toque de queda, entonces ya necesitamos usted y yo saber que hay un nuevo comienzo. Entonces la invitación en esta noche es, cuando salieron de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Usted y yo que estamos en un tiempo del 9º mes de alumbramiento, donde ya podemos salir, en un tiempo donde Dios quiere hablarnos. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora que ya no hay tantas restricciones? Entonces yo le invito para que la vida espiritual la hagamos vivencial, no solamente de oídas, sino que usted y yo podamos poner en práctica esa relación que Dios tiene para nosotros. Entonces en esta noche quiero invitarles a eso. No es una casualidad, no es algo sencillamente que pasa. No, usted y yo estamos guiados por el Señor y el Señor guía nuestras vidas. Entonces, como les decía, no es casualidad, sencillamente Dios está con nosotros. Entonces en esta noche vamos a hacer un poquito de reflexión en Deuteronomio, nuestra oración Deuteronomio capítulo 4. Abra su Biblia allí, recuerde tener sus colores, sus resaltadores. Esa es una Biblia de estudio donde Dios le habla. Entonces subráyela, tenga su libreta de apuntes. Cuando uno escucha y escribe, incluso ahorita que podemos vernos, Dios hace algo en nosotros. Algunos aprendemos visualmente, otros somos auditivos, otros somos sensoriales y muchas formas de aprender. Entonces cuando entrelazamos esas formas de aprendizaje, créame que aprendemos más. Y mucho más cuando compartimos. Cuando usted y yo compartimos lo que Dios dice, aprendemos mucho más. Entonces abra su Biblia allí, Deuteronomio capítulo 4, versículo 44. Yo me voy a permitir leer en la palabra de Dios para todos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la ley que Moisés le dio al pueblo de Israel. Estos son los decretos, versículo 45. Decretos, leyes y normas que Moisés le dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Versículo 46. Al otro lado del Jordán, en el valle opuesto a Bet-peor, en la tierra de Sejón de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y al que Moisés y los israelitas vencieron cuando salieron de Egipto. Oiga pues, cuando salieron de Egipto se encontraron con Sejón, y ahorita hacemos como un repasito allí. Versículo 47. Ellos ocuparon su tierra y la tierra de Og de Basán, los dos reyes amorreos, al lado oriental del río Jordán. Versículo 48. Esa tierra iba de Aroer, que está al límite del arroyo Arnón, hasta el monte Sirio, es decir, el monte Hermón. Versículo 49. Junto con el valle al oriente del río Jordán, hacia el sur hasta el Mar Muerto, y al oriente hasta las laderas del monte Pisga. Entonces, el Señor está hablando aquí, el autor de Deuteronomio,
pone el segundo discurso en boca de Moisés. Dice, esta es la ley que Moisés dio al pueblo de Israel. El segundo discurso de lo que llevamos de Deuteronomio son los decretos, las leyes, las normas que Moisés le dio a Israel. Explícitamente los 10 mandamientos, que por fin vamos a llegar a los 10 mandamientos. Y dice al otro lado del Jordán, donde se venció a Sejón. ¿Recuerdan a Sejón, el rey Sejón? Recuerden que el pueblo tenía que pasar por ese territorio. Y le envió palabras de paz al rey Sejón. Y el rey dijo, por aquí no van a pasar, y les armó pleito. Y el pueblo venía en obediencia con Dios. Y se encuentran con ese enemigo que levanta el pleito. Entonces lo que hace el pueblo de Dios por guianza de Dios mismo es enfrentar a Sejón y lo vence y toma posesión de la tierra. Más adelante tenían que pasar por la tierra de Og de Basán. Y sin mediar palabra, Og sale y los enfrenta, pero también el pueblo de Dios los vence a Sejón y también se queda con ese territorio. Entonces, lo que está haciendo el autor de Deuteronomio es diciendo, mire, cuando el pueblo de Israel sale, toma posesión de la tierra, pero se le dice que debe hacer algo específico. Usted y yo ya hemos ganado victorias durante este tiempo de aislamiento social. Aunque muchas personas siguieron laborando, tuvieron que salir de casa, tuvieron que seguir haciendo sus actividades, muchas personas tuvimos que laborar desde casa, otras que las mamás, madres de familia que laboran en su casa, les tocó asumir ese rol de maestras, de cocineras, de enfermeras, todo, con un ímpetu mucho más grande. Entonces aprendimos en este tiempo, como el pueblo de Israel tuvo victorias, usted y yo tuvimos victorias. Y le puedo enumerar unas cuantas. La primera victoria, por ejemplo, es que usted y yo levantábamos un altar, y felicito a los que semana a semana se conectaban los domingos 9 de la mañana, miércoles 7 de la noche y los días jueves 7 de la noche a la oración. Ustedes y yo ganamos esa victoria, llevamos un altar a nuestra casa. El hecho de que usted se conecte, el hecho de que usted llame a sus nietos, a sus hijos, a su esposo, a escuchar esta palabra, exponiéndolos a la palabra de Dios, es una victoria ganada. Porque créame que, aunque íbamos a la iglesia, no había altar en nuestra casa, pero esta vez sí va a haber altar en nuestras casas. Entonces esa victoria que tuvo el pueblo de Israel con Sejón y Og de Basán es una victoria que continúa. Y yo le quiero invitar que, aunque ya hay apertura, que usted ya puede salir libremente a la calle, tenga en cuenta que este altar se va a seguir levantando. Que aunque las puertas de la iglesia se van a abrir, y más adelante lo vamos a ver, estas victorias de haber entronado a Dios en nuestras casas, de haberle dado un lugar a Dios en nuestras casas, por medio de las redes sociales que se prestan para muchas cosas, podemos levantar el nombre del Señor. Entonces esa victoria yo le invito a que no lo pierda, no pierda esa victoria que Dios ha permitido que usted y yo ganemos. También hay victorias, por ejemplo, hay esposos que saben ya cuál es el trabajo en casa, que ya saben que deben colaborar, ayudar, llámele como quiera, pero ya saben que la casa se ensucia, que si no levantan la tapa, por ejemplo, del baño, huele a orines y queda oliendo feísimo, y saben que deben ayudar. Entonces esas son victorias que ya se han ganado. Esposas que aprendieron a ver a sus esposos, a sus hijos de una manera diferente, a sus nietos de una manera diferente. Victorias que ya ganamos. El índice de divorcios, de separaciones durante este tiempo de pandemia aumentó. Pero si ustedes aún tienen sus familias allí, son victorias que hemos ganado. Algunas familias también se restauraron. Entonces esas victorias no debemos de perderlas y debemos hacer memoria. Usted y yo no nos podemos olvidar de eso. Entonces es algo muy importante estas victorias. Aparte de eso, el carácter de Cristo perfeccionado en nuestras vidas, por favor, eso no se puede perder. No se puede perder. El carácter de Cristo tiene que seguir aflorando en usted. El carácter de Cristo debe ser una necesidad en su vida. Entonces, victorias que no podemos olvidarnos, como tampoco lo hizo el pueblo de Israel.
Ay, pero también hay gente que este aislamiento social no le sirvió para nada. Y muchas veces quizás hemos retomado labores y nos hemos encontrado con compañeros que siguen en la misma actitud fea que tenían antes de la pandemia, y que uno decía, bueno, por lo menos va a pasar algo. No, siguen igual o quizás peor. Quizás algún familiar suyo sigue igual o quizás peor. Y recuerdo las palabras de una de mis jefes. ¿Quién sabe? Lo más probable es que de esta pandemia la humanidad no cambie. Hemos pasado 2 guerras mundiales, hemos pasado otras pandemias, otras enfermedades, y la humanidad cada vez en decadencia. Lo que necesita la sociedad, más que una pandemia, más que un aislamiento social, es una intervención divina. ¿Y sabe quién tiene esas llaves de una intervención divina? Usted y yo como iglesia. Tenemos esa intervención para que la humanidad cambie. Entonces también los hay, ¿no? De que los hay que no, vean, no les pasó nada en esta cuarentena. Entonces, hijos ayudando en casa, hijos que mamá llega cansada de elaborar, papá llega cansado y dice, ¿cómo querés los huevos? ¿Fritos o revueltos? Por favor, eso llena el alma, por favor, eso llena el cuerpo también. Entonces, mire, es algo muy agradable. Hijos que me están escuchando, hijas que me están escuchando, nietas, nietos que me están escuchando, sobrinos. Hay un adulto que debe salir y laborar. Y cuando tienes algo fresco para ofrecerles, mire, eso es como si uno estuviera en un oasis. El hecho de tener que quitarte todo a la entrada, que dónde está el alcohol, que dónde está la desinfección, que el lavamanos, y poder tener un ambiente lindo donde poder llegar y poder descansar, mire, fabuloso. Entonces, pelaos, hagámosle a las personas que tienen que salir por obligatoriedad un regreso a casa saludable, un regreso a casa hermoso, de victoria, donde ya son responsables de poder quedarse en casa y responder por un aseo, responder por un juguito fresco. Entonces necesitamos tener esas cosas en cuenta y no olvidarlas. El avivar el fuego de Dios en nuestras vidas, el poder conectarnos, el saber que Dios habla, el saber que Dios está en medio de nosotros. Hemos avivado el don de Dios en nosotros y no podemos echar esas victorias al olvido. Hemos salido de Egipto, gente, hemos salido de donde estábamos de esclavitud. Usted, hablo para los que se conectan, para los que tenemos hambre y sed de Dios y buscamos cómo conocer de Dios y buscamos cómo hacerlo, y este tiempo nos ha servido para salir de Egipto. Mucha gente, escuche lo que le estoy diciendo, mucha gente hoy sale, cuando salieron de Egipto necesitan escuchar las leyes, las normas, los decretos de Dios. ¿Sabe por qué? Hay muchos que trabajan en oficinas, por ejemplo, y quizás ese hombre de Dios que tenía esa tentación allí en su oficina, no falta la compañera coqueta, que porque es un hombre cristiano, responsable con su familia, no falta quien le esté haciendo ojitos. Y el estar en este aislamiento, de no ir continuamente a su trabajo, no haber ido casi durante 5 meses a su lugar de trabajo, ha hecho que se separe de esa tentación. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora que te tienes que enfrentar de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Y ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. El pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, tuvo que aprender algo. Usted y yo, en esta nueva apertura social, cultural que está teniendo nuestra nación, debemos aprender algo. Y es lo que Dios quiere decirnos. Entonces, mire, esas personas, esas mujeres también, que quizás sus esposos no las atienden, no tienen una consideración con ellos, regresan a su lugar de trabajo y encuentran al compañero que las atiende, que las considera, que le llevan el pancito, que le dan cafecito. Por favor, 5 sentidos. Recuerde que usted no debe ser fiel a su esposo por ser su esposo. No, usted debe ser fiel a ese amor, a ese sentimiento, primeramente, porque debemos respetar a Dios, porque lo dice en su palabra, y por amor propio. Entonces, mucho cuidado. Dejemos de estarle prestando atención a lo que no aprovecha. A las amas de casa, que ya vuelven a quedarse solas, por decirlo así, en casa. Porque ya, como les digo, quizás los colegios no retoman en algún tiempo, en esa alteridad de virtuales o presenciales, pero ya van a volver a tener ese tiempo de estar solas en casa. Yo sé que el trabajo en casa es dispendioso, por eso yo no me quedo en la casa.
Por eso el Señor abrió puertas para que yo pudiera laborar por fuera y también estar en casa respondiendo por las cosas, pero no todo el tiempo. El Señor sabe que yo no lo soportaría, y mis respetos para cada una de esas damas que se quedan laborando en casa, mis respetos absolutos. Pero también le hablo a usted qué va a pasar ahora cuando ya no vas a tener a tu esposo demandando muchas cosas durante todo el día, todos los días, ni a tus hijos durante todo el día, todos los días. ¿Será que vas a volver a perder tiempo sentada viendo novelas? ¿Será que vas a pasar ya todo ese tiempo que pasabas antes de la pandemia, antes de que tu familia estuviera hacinada en tu casa, en las redes sociales perdiendo tiempo? Esa es la pregunta. Para los que tenemos que salir y laborar, para los que tenemos que quedarnos en casa, ¿vamos a seguir en las mismas? ¿Vamos a perder el terreno que ya hemos ganado? La respuesta, créame, es no. Salimos de Egipto y vamos hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios estableció para usted y para mí. Entonces, al salir de Egipto, debe de cambiar nuestra mentalidad. Ya no somos esclavos. Usted y yo no somos esclavos del pecado. El Señor nos ha hecho libres. Y este tiempo lo que Dios ha hecho es abrirnos el camino para que usted y yo podamos andar por el camino de la santidad. Necesitamos entender que la vida va mucho más allá. Si hay cuarentena, si no hay, si hay aislamiento social responsable, si no lo hay. No, nuestra vida va mucho más allá y eso debemos entenderlo. Entonces, capítulo 4, terminamos. El Señor nos dice, no olviden las victorias, pero deben aprender algo. ¿Y saben ustedes y yo qué debemos aprender? Vamos al capítulo 5 de Deuteronomio, por fin, los 10 mandamientos. Vamos allá, vamos a ver Dios qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Porque es que Dios habla. Recuerde, mire, somos hijos y ya debemos entender que es Dios quien tiene el control de nosotros. Usted y yo no tenemos el control de nuestra vida, el control lo debe tener Dios y créame que nuestras vidas van a cambiar. Entonces en esta noche vamos al capítulo 5, porque cuando salimos de Egipto pasa algo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, palabra de Dios para todos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés llamó a todo el pueblo de Israel y le dijo: Israelitas, escuchen estas normas y leyes que hoy les voy a comunicar. Apréndanselas y obedézcanlas fielmente. Versículo 2. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. Versículo 3. El Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, lo hizo con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy. Escuche eso. No es casualidad que usted y yo hoy leamos esta porción de la palabra de Dios. No es casualidad. Mire, escuche esto, versículo 3. El Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, lo hizo con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy. Mire, eso debe llenarle a usted el corazón. Que Dios ha hecho pacto con los patriarcas, que Dios hizo pacto con su pueblo. Pero hoy el Señor está hablando que ha hecho un pacto con usted y conmigo. Con usted y conmigo Dios ha hecho un pacto. Y ese pacto no es, siembra tanto, te devuelvo tanto. No, créame que ese pacto no, de eso no habla. ¿Sabe por qué? Porque es que lo que Dios busca es su felicidad, mi felicidad. Entonces necesitamos caminar en lo que Dios ha dispuesto. Necesitamos entender que es que lo que Dios tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros pensamos para nosotros mismos, creyendo que es lo mejor. Entonces, el capítulo 5 es el núcleo de la ley deuterocanónica. Es el núcleo de la ley, donde se reglamenta la relación que debe de tener el pueblo con Jehová, con su Dios. Y lo importante aquí es que dice, oye Israel, o sea, cada persona debía tener una relación personal con Dios. Recuerde que Moisés era el intermediario entre el pueblo. El pueblo dijo, no queremos escuchar. ¡Qué miedo, qué pánico! Moisés, ¿qué es lo que dice Dios? Y queremos oírlo de tu boca, no nos da miedo.
Pero Moisés está diciendo, escucha Israel, Dios tiene palabra para ustedes y es lo que Dios hoy nos dice. En este noveno mes de dar a luz, en este noveno mes de apertura, en este noveno mes donde hemos salido de Egipto, donde tenemos una mente diferente, donde la relación suya y mía con Dios debe ser vital, donde su relación, su intimidad con Dios debe ser personal. Miren, quizás muchas personas no se podían conectar a escuchar a su pastor ni por audios ni por mensajes. Quizás muchos pastores no pudieron salir a visitar a todas las ovejitas de la iglesia. ¿Y qué les tocó hacer? Buscar a Dios y escuchar a Dios. Y eso es una relación personal. Usted, mamá que me está escuchando, usted, papá, tío que me está escuchando, enseña a su generación a escuchar a Dios. Enseñe que cada uno debe tener esa relación personal con Dios. No es con el pasado, es que mi abuelo me decía, es que mi mamá me decía, entonces no. Lo que dijo tu abuelo, lo que dice tu papá, tu mamá, pero ¿qué me dice Dios a mí? Que tus hijos puedan hablar de una experiencia personal con Dios, que Dios habla, que Dios está pendiente de corazones anhelando escuchar su voz. Entonces necesitamos entender eso. Y la relación que tiene el pueblo con su Dios, de acuerdo a las leyes y las ordenanzas que Dios dispone, es aprender y a poner en práctica la palabra. Que lo que usted está escuchando hoy lo ponga en práctica. Para usted que tiene que salir y trabajar y exponerse a la tentación que usted creía que ya estaba salvado. A usted que se debe quedar en casa y tiene que administrar bien su tiempo levantando un altar para Dios y no tanto pendiente del televisor. Eso es lo que Dios quiere. Aprender a obedecer a Dios implica eso, poner en práctica, escuchar la palabra, meditar la palabra y ponerla por obra. Y el primer mandamiento es muy diciente. Dice que no debemos de tener dioses, más adelante lo vamos a leer textualmente, no debemos de tener dioses. Dios demanda una adoración exclusiva. ¿Sabe? Ayer en mi clase, ¿qué aprendía? Sí, aprendía. Hay que decir las cosas como son. Aprendía algo que veía de una manera diferente y que ayer en mi clase aprendía. Y es que cuando yo oro, yo busco a Dios. Cuando yo oro y le digo quién es Él y le busco y Dios está allí, usted cuando ora está buscando a Dios. Pero cuando usted y yo adoramos a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Eso me pareció maravilloso. Que Dios a mí me busque, por favor. ¿Quién soy yo? Dice la canción, para que tú me hayas amado, dice Marcos Vidal. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me busques? Mire, eso es motivo de adoración a Dios. Que cuando yo le adoro, Él me busca. Por favor, eso no tiene comparación. El hecho de que la Biblia diga que Dios está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, eso me hace a mí apropiarme de una adoración exclusiva a Dios. Que en esta apertura de economía, de mentes, de tanta información, que cuando usted y yo salimos de Egipto vamos con una mentalidad diferente, podamos entender que cuando adoramos a Dios, Él nos busca. Mire, eso es maravilloso. Que Dios nos está buscando, porque es que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Salimos de Egipto, ¿para qué? Para adorar a Dios. Hoy las puertas de tu casa, el 1 de septiembre, se abrieron las puertas para que adores a Dios donde vayas. Debes de seguir levantando un altar para Dios, en tu oficina, en tu lugar de trabajo, en tu carro, en tu negocio, allí en tu casa. Debes seguir adelantando una adoración exclusivamente para Dios. Eso es lo que Dios hoy a usted y a mí nos dice, adoración exclusiva para Dios. Y cada generación debe escuchar a Dios.
cada uno de los que vivimos en casa debemos escuchar a Dios. El sentido del oído ejercitado, Dios que dice, como les decía al inicio de esta oración, para mí no es casualidad que sea el 9º mes. Para mí no es casualidad que haya habido apertura, que hubo apertura de la economía en nuestra nación. Para mí esto es confirmación de que Dios tiene planes maravillosos y los va a llevar a cabo. Y usted apropiese de eso también. Apropiese de que Dios está abriendo puertas, que este es el mejor momento para que usted y yo llevemos la palabra de Dios, para que usted y yo impregnamos a otros de adoración, de alabanza, para que sea Dios quien nos busque. Necesitamos entender que la generación que salió de Egipto necesitaba escuchar la voz de Dios. Necesitaba conocer, aprender las leyes que Dios había instituido. Muchas personas dicen que los 10 mandamientos están anticuados, que no sirven para el siglo XXI, que no, que eso ya no cala, que eso ya no calza, que eso es para los ancianos, que eso nada que ver con las mentes abiertas de hoy día. Bueno, por favor, yo le invito para que usted ponga en práctica durante esta semana, el próximo jueves, que nos vamos a volver a ver el primer mandamiento. Y ya lo vamos a ver particularmente. Los 10 mandamientos, ¿sabe qué hacen? Los 10 mandamientos son básicos para la religión. Escuche esto. Para la religión, los 10 mandamientos son básicos y para la ética. Note aquí algo. No quiere decir religión de seamos religiosos, no. En el sentido puro de la palabra, y es volvernos a ligar con Dios. Eso significa religión. Ligarnos de nuevo con Dios, volvernos a Dios. Y los 10 mandamientos lo que hacen es eso, volvernos a Dios, volvernos a ligar a Dios. Y lo importante de los 10 mandamientos es que también son la base de la ética. Muchos ateos saben que no deben de matar, lo saben, y son ateos. Hay muchos ateos que son moralmente buenos, como lo dice Romanos. Entonces son parte de la ética, pero para usted y para mí son reglas, principios que no son negociables. Los 10 mandamientos no son negociables. Entonces, aprender lo que Dios dice, poner en práctica lo que Dios dice. Habían unos misioneros que llegaron con sus experiencias. Y dice que en la China, en una de los campesinos, por decirlo así, de China, en una de esas lugares apartados, le dice uno de los guías a uno de los misioneros nuevos que iba en el viaje, le dice, ten mucho cuidado. Cuando en esa aldea te ofrezcan el té, debes de recibirlo con las 2 manos, porque si lo recibes con una sola mano, ellos entenderán que para ti no es importante su bebida, lo que los ha sostenido por generaciones. Quiero aplicarlo de una manera muy especial ahora, y es que usted y yo debemos recibir la palabra de Dios a 2 manos. Usted y yo debemos entender que si Dios nos sacó de Egipto, no podemos simplemente con una mano buscarle y con la otra buscar las cosas del mundo. No se puede. A 2 manos debemos de recibir su palabra. A 2 oídos debemos oír su palabra. Debemos estar atentos a lo que Dios tiene para usted y para mí. A 2 manos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Tenga en cuenta algo, y es que los 10 mandamientos no dan lugar a dudas, no dan lugares a falsas interpretaciones. Es que a mí me parece que ese mandamiento no se refiere a lo que Dios quiere decir, sino a lo que yo quiero decir. No. Las leyes son apodícticas. No tienen medio de que usted se vaya a confundir. Los 10 mandamientos son tajantes, sin lugar a dudas. Primero, era para mantener la paz del pueblo con Dios, de tener una sana relación de obediencia, de práctica, de adoración exclusiva a Dios, donde no hay términos medios,
donde usted un cuarto de corazón le pertenece a un ídolo que usted tenga y el resto sí le pertenece a Dios, o el 99.9% y ese unito por allá, punto unito, le pertenece a alguien, pero Dios ya tiene la mayoría, no exclusiva, porque es que Dios te está buscando, porque es que Dios tiene un plan para tu vida y lo va a llevar a cabo. Los primeros 4 mandamientos son la responsabilidad de cada miembro con Dios, de cada persona con Dios. Los primeros 4 mandamientos, esa relación vertical, mía con mi Creador, mía con mi Salvador, suya con su Creador, suya con su Salvador. Los primeros 4 mandamientos. Los otros 6 mandamientos son la responsabilidad con los miembros de la comunidad. Usted y yo no somos ruedas sueltas. Por eso le digo, lo que pasa en esta nación, en la nación donde usted está, es espiritual. Lo que pasa es porque algo grande se viene. Así es de que usted y yo tenemos una relación muy linda verticalmente, pero con mi prójimo no me llevo. Es que mi vecina es terrible. Es que si usted conociera a mi vecina, tampoco la trataría. No. Los 10 mandamientos, los 6 mandamientos que restan, nos enseñan esa relación vertical. Así es que lo que yo recibo de Dios lo doy a mi prójimo. Y debemos de saber que es una base para la religión, de volvernos a Dios, pero también de tener buenas relaciones. De tener buenas relaciones con tu esposo, de los hijos con los padres, de los padres con los hijos. La relación sana con los bienes materiales también. La relación sana con mi prójimo. Oh, por favor. Entonces, mire, esto es una sabrosura, esto es un deleite, el poder adentrarnos y conocer la voz de Dios por medio de los 10 mandamientos. Cuando yo me encuentro perdido entre tanta información que el mundo hoy nos ofrece, mire, nuestros hijos están expuestos a que el amor es genuino, el amor es puro. ¿Qué de malo tiene que 2 hombres se casen si ahí hay amor? Si Dios es amor, ¿qué nos toca hacer? Mire, volver al principio. En mis clases también he aprendido que volver al principio, volver al inicio, no es que usted y yo retrocedamos, no es que nos toca volvernos a empezar y hoy, no. Cuando volvemos al inicio es volver a iniciarnos con lo que el cielo tiene para usted y para mí. Es volver al diseño que Dios planeó desde un principio para usted y para mí. El sueño de Dios, señorea en el cielo. ¿Y qué le dijo al hombre? Señorea en la tierra. Pero hemos señoreado tanto que nos hemos olvidado del Señor que todo lo creó. Y lo hemos desplazado. Por eso Dios anhela que usted y yo le busquemos, para que Él nos busque a nosotros, en espíritu y en verdad. Esto es una maravilla, saber que debemos de volver al diseño original. Los 10 mandamientos, que anticuados, que pasados de moda, que eso ya no cala, siglo XXI, por favor. Tu guía. Dice por allá el profeta, dice, mire, cuando usted esté extraviado, pregunte por la senda antigua, encamínese y camine por ahí, que no va a haber pierde, que por torpe que seas, no te vas a extraviar. Lo pasa con los 10 mandamientos, perdidos, totalmente. ¿A quién adoro? Se levanta este Dios, se levanta el otro, que la bestia, que el 666, que a quién vamos a adorar. Vuelva a la Biblia, vuelva a los 10 mandamientos, que solamente a Dios debemos adorar. A nadie más vas a encontrar paz. Que mi relación con mi prójimo, con los que me rodean, vuelve allá. Vuelve allá. Que entonces, ¿cómo es el modelo de familia? Vuelve al principio. Vuelve al principio. ¿Cuál fue el principio? Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Ese es el principio. Y ahora yo, ¿cómo le explico a mi hijo que es que si 2 hombres se pueden casar, 2 mujeres se pueden casar, que pueden tener hijos, que pueden tener familia? ¿Qué es el principio? ¿Cuál es el diseño de Dios? Usted y yo no debemos basarnos con lo que el mundo plantea, no es nuestra cultura. Usted y yo pertenecemos al cielo, somos ciudadanos del reino. ¿Qué dice Dios? ¿Qué tiene Dios para usted y para mí?
no lo que el mundo está planteando. ¿Qué dice Dios? Para muchos anticuados, pero créame que los 10 mandamientos, la palabra de Dios ha salvado naciones, ha salvado familias y lo seguirá haciendo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así es de que volvamos otra vez al inicio, al diseño original. Volvamos otra vez a lo que Dios diseñó. El hombre, andamos perdidos en muchos conceptos, poniendo al hombre en primer lugar. Es que el hombre siente, es que el hombre piensa, es que el hombre opina, y en eso basamos nuestra vida. Pero déjeme decirle que el centro de nuestra vida debe ser Jesús. El centro de su vida, de mi vida, debe ser Jesús. Siempre debe ser Jesús. Y como le digo, estás embolatado, perdido, ¿yo qué hago? ¿Yo qué digo? ¿Cómo funciona esto? Vuelve a la palabra, vuelve a escuchar a Dios. Diseño original, diseño original. El primer mandamiento, continuamos en el capítulo 5, versículo 4. Ese pacto, el versículo 3, es para usted y para mí. Es un pacto para los que estamos vivos hoy. Lea lo que dice la palabra, para los que estamos vivos hoy. En su momento, los que estuvieron vivos, que no perdieron su vida en el desierto, que no perdieron su vida por desobedecer a Dios, sino los que estaban vivos. Y esta palabra es para usted y para mí, que estamos vivos hoy. Entonces, este es nuestro mandato. Debemos aprender palabra de Dios. Versículo 4. En el monte, en medio del fuego, el Señor habló directamente con ustedes. En aquel momento yo estaba entre el Señor y ustedes para transmitirle la palabra del Señor, porque ustedes estaban asustados debido al fuego y no subieron al monte. Mire, ya no hay intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay más intermediario. No lo hay. Mire, usted que depende tanto del pastor, que su esposo sigue dejando los pantaloncillos en el baño y ni siquiera los lava. Pastor, ¿yo qué hago con este hombre que sigue en la misma? Por favor, busca a Dios, que te dé sabiduría cómo enseñarle a ese hombre a que no deje más los pantaloncillos en el baño, porque la mamá no le enseñó. Que te dé sabiduría cómo hacerlo, porque es que Dios habla. En esas cosas prácticas Dios habla. Pero oiga, dependen del pastor para todo. Voy a cambiar de trabajo, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Ay, el pastor, qué sabiduría. No es que tengo el don de consejo. Y todos se lo consultan al pastor. Hombre, ya Dios habla directamente. Cada uno debemos de tener una relación personal con Dios, escuchar la voz de Dios, potente, fuerte. No tiene pierde la voz de Dios. Dice, ustedes tuvieron miedo en el fuego. Tuvieron miedo en el fuego. Usted y yo no debemos de temer, porque es que Dios es claro. Para todo Dios tiene una respuesta. Mire, la Biblia, dice el pastor Edmison, no es un libro de culinaria, pero te da recetas. La Biblia no es un libro de psicología, pero te ayuda a salir de los problemas mentales más que nada. Y así infinidades de cosas. La Biblia te sirve para todo. Entonces, por favor, acerquémonos a Dios. Pongamos a Dios, Dios, ¿qué quieres hoy para mí? ¿Qué dices hoy para mí? Y necesitamos entender eso, que Dios habla, que Dios Dios no habla por medio del pastor solamente, eres hijo y escuchas a Dios. El Espíritu habla al Espíritu y eso se confirma por su palabra y se afirma en el cuerpo. ¡Bah! No hay pierde. No te estoy diciendo que andes como una rueda suelta, no, para nada. La palabra dice, el Espíritu habla, mi espíritu lo confirmo en la palabra. Eso es, pastor, iglesia, mira lo que Dios ha dicho y eso se confirma. No somos ruedas sueltas, somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Versículo 6, Él dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. A este Dios es el que usted y yo debemos adorar. Dice versículo 7, primer mandamiento, no adores otros dioses, además de mí. En esta apertura, en este mes de nacimientos, 9º mes de alumbramiento, de apertura, el Señor te está diciendo, ahora que sales nuevamente,
No adores otros dioses además de mí. Para aprender en esta semana y poner en práctica. No adores, gente que me está escuchando, no adores a nadie más. Estaba leyendo un autor sobre los 10 mandamientos que ni se los recomiendo. No vale ni la pena recomendárselos. Porque él decía, Dios es tanta divinidad y tiene un ego tan grande que no permite que otros reciban adoración, solamente Él. Recuerden, los 10 mandamientos no benefician a Dios. No es porque sea un Dios con el ego muy grande, una divinidad y necesita de usted y de mí para adorarle. O, ay, Él sin su adoración y sin mi adoración no vive. Quítese eso de la cabeza. Usted adore a Dios o no lo adore, Dios sigue siendo Dios. Ore usted o no ore, Dios sigue siendo Dios. Su palabra es beneficio para mí. Su palabra es como miel. Su palabra es la que sana mis heridas, no las heridas de Dios. Entonces, mire, la palabra de Dios es para mi beneficio. Cuando dice, recuerde que no hay otro Dios como Él. Cuando usted y yo adoramos a personas, a cosas que no son Dios, nos va mal. Y Dios lo sabe. Porque es que como hombres, como mujeres fallamos. Mire, gracias a Dios yo no puedo hablarle a usted de una decepción amorosa. Bendito Dios, yo tuve un solo novio y ese es mi esposo. Ya yo no puedo hablarle. Pero la sabiduría dice que es el principio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y yo no necesito haber pasado por una decepción de amor para saber que eso duele. Mi mamá decía, no necesitas fumarte un cacho de marihuana para saber que eso hace daño. Simplemente viendo lo que eso puede causar en una persona, con eso es suficiente. Eso es sabiduría. Entonces, cuando usted y yo adoramos a algo o a alguien que no es Dios, nos va a ir mal. Y esto no es porque Dios tenga el ego muy grande y quiere que solamente a Él le adoren. No. Esto depende simplemente de su bienestar y mi bienestar. A Dios, si le adoras, no le adoras, como les decía, sigue siendo Dios. Pero la adoración exclusiva a Dios me va a beneficiar a mí, a mis hijas, a mi esposo, a mis compañeros de trabajo, a mis empleadores. Cuando hay adoración exclusiva, Dios me busca a mí. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, esta es la palabra que Dios tiene para nosotros en esta oración. De todo lo que le he dicho, quédese con esto. En esta apertura, en este mes de alumbramiento, 9º mes de alumbramiento, no es casualidad. No adores otros dioses, además de Jehová tu Dios, el único Dios verdadero. No te embolates en cosas que no edifican. No pierdas tu tiempo en cosas que te van a hacer daño y que lo sabes muy bien. Cierre allí sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor sin condiciones, por hablarnos, por saber que no debemos de salir alocados en esta apertura de aislamiento social responsable, sino que debemos de seguir levantando un altar para ti, que debemos seguir encaminados contigo y seguir levantando altares en nuestra casa y adorarte solamente a ti, no porque tengas un ego muy grande, sino porque los beneficiados somos nosotros de ponerte a ti como el centro de nuestra vida, de ponerte a ti en primer lugar. En el poderoso nombre de Jesús, gracias por hablarnos. Gracias por hacernos entender que cuando te adoro, solamente a ti tú me buscas, porque tú estás buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús oramos creyendo. Amén y amén. Hermanos, en estos 2 minuticos quiero informarles que bendito sea el nombre del Señor, pues ya hay noticias de que ya hay aperturas con protocolos de bioseguridad para las comunidades religiosas. Eso es una bendición.
pero debe tener en cuenta de que hay muchos parámetros, muchas condiciones que cumplir. Gracias a Dios por Casafuerte, el espacio que hay, podemos reunirnos con el distanciamiento. Hay los hermanos que nos colaboran, especialmente el hermano Juan, que nos colabora con el tema de la logística. Estar pendientes para todos estos procesos de bioseguridad, por favor, ahí les recomiendo. Entonces se deben hacer adecuaciones como la fumigación del lugar continua, el tapete, que el termómetro y en fin, todas las cosas que se necesitan para una bioseguridad segura, que usted puede llevar su tapabocas y podamos reunirnos de una manera responsable. Entonces, mis hermanos, la idea es de que usted como iglesia, que yo como iglesia, cuando nos juntemos podamos poner el nombre de Jehová en lo más alto, el nombre de Jesús en lo más alto y podamos reunirnos. Entonces, confiando en Dios, se siguen haciendo protocolos de poder hacer estas aperturas, como les digo, responsablemente. Confiando en Dios, estamos pensando, si Dios lo permite, si Dios nos da la guía. Recuerde que no es lo que diga el gobierno, es lo que Dios diga, poder abrir durante este mes, pero se les estará avisando pues previamente para que usted tenga todo listo, para que usted no le coja por sorpresas, que yo no sabía, sino que pueda estar pendiente de las redes, que se les estará informando también. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Por favor, síganse cuidando. Por favor, quien es prudente se salva de la muerte. Créame que Proverbios lo dice y eso es una realidad. Por favor, muchos no creen que la pandemia existe, que el virus no existe. Miren, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ha cobrado vidas. Usted y yo debemos ser ejemplo. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ponga en práctica la palabra. No adore a nada ni a nadie más, porque solo nuestro Dios merece adoración. Que el Señor les siga bendiciendo. Un abrazo fuerte. Les amamos en el nombre de Jesús. El próximo domingo tenemos cena del Señor virtual. Recuerde toda la reverencia, todo el respeto, para que podamos estar unánimes en ese servicio a Dios también. Que Dios les bendiga. Eternamente sea el nombre de Jehová glorificado.